CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, lanzó un informe agropecuario regional en el cual se tocan temas bastante interesantes que tienen que ver no solamente con los precios de, por ejemplo, la carne, por ejemplo, del trigo, sino también cuestiones que tienen que ver con la producción de también estas cuestiones del sector agropecuario que son muy interesantes de analizar. Por eso le damos la bienvenida al aire de Radio Urbana a Manuel Demier, quien es asistente de investigación del CREVA. Manuel, muy buenos días. Tomás y Julián, te saludamos aquí en Radio Urbana. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Manuel. Bueno, quería, primero que nada, no antes de empezar a desglosar un poco este informe, que nos cuentes un poco de qué se trata, cuáles son los puntos que toca este informe que mencionábamos. Bueno, el informe agropecuario tiene como objetivo brindar un panorama tanto a nivel nacional como regional de lo que está pasando con el sector agropecuario. Sobre todo hacemos mucho foco en ciertos indicadores ganaderos que construimos, que bueno, utilizamos para analizar la situación y la coyuntura del sector. Bien. ¿Y qué han podido notar? ¿Qué cuestiones a ustedes les llamaron la atención particularmente de este informe? Bueno, tal como mencionabas, en particular lo que más destacamos es lo que ha sido como el foco de esta edición del informe, que es cómo variaron los precios de la carne en relación al nivel general de precios. Si uno mira comparado a otros años, uno ve una cierta brecha entre el precio de la carne y el nivel general de precios. Por ejemplo, en 2020 hubo una brecha de 12 puntos porcentuales, es decir, el precio de la carne creció en todo el 2020 un 42%, mientras que la inflación general creció un 30%. Pero la verdad es que este año, el 2021, el dato fue más que llamativo, teniendo una brecha de casi el 30 puntos porcentuales. Bien. Y esto se ve en los distintos puntos, ¿no?, del informe agropecuario. Digo, si nos metemos con, por ejemplo, el trigo o bueno, distintas cuestiones, ¿también se ve esa brecha importante o es algo particular de la carne? No, en particular es un comportamiento que vemos en la carne, digamos que viene dado también por ciertos factores estacionales que suceden a lo largo del año. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, el precio de la carne subió un 12%, mientras que el nivel general subió un 3,4%. Pero este efecto viene dado principalmente por el hecho de las fiestas, que lleva una mayor demanda de carne por parte de la gente y hace que eleve los precios, y también por una problemática que se viene viendo en el sector de un faltante de hacienda, que con esta mayor demanda llevan a tirones de los precios y a presiones sobre el mercado. Manuel, buen día. Julián Lach te saluda. Buen día. Un punto interesante que suelen incluirse en el informe tiene que ver con el índice productor góndola. Cuando solemos hablar quizás con frigoríficos o con directamente los que venden el corte en la góndola justamente, y con los frigoríficos, hablan de que, bueno, muchas veces es un traslado directo del precio de mercado del NIERS, o sea, de la hacienda en pie, al consumidor. El índice productor góndola, ¿qué datos suma a estos análisis? Un poco para entender qué es lo que terminamos comprando, ¿no? Bueno, tal como mencionabas, empezamos a elaborar este índice. El índice productor góndola lo que nos permite medir es cuánto del precio final que paga el consumidor le llega al productor. En el último dato para diciembre del 2021 ronda el 27%, es decir, el 27% del precio promedio que uno paga en góndola le está llegando al productor. Actualmente ese valor se encuentra en un nivel bastante alto si lo comparamos con lo que se observaba en 2019 y principios de 2020.
que luego fue aumentando con la aceleración que hubo del precio de la carne sobre finales de 2020, que no solo ocurrió en la Argentina, sino que fue un fenómeno mundial. En otros mercados como Estados Unidos, Brasil, también se verificaron estos aumentos. Y nada, esa es, creo, la principal conclusión que se puede extraer del indicador. Uh-huh. En los factores que se leen también para hablar de, qué pasó con los precios de la carne, uno vio que hubo una dinámica quizás de baja de los precios. Vos me corregirás si me estoy expresando bien, por lo menos que va desde julio hasta octubre. Quizás, si no me equivoco, eso coincidió un poco con un proceso donde se restringieron ciertas exportaciones. ¿Se puede adjudicar esa baja exclusivamente a eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí con la producción y con los precios? Sí, exactamente como indicás, hubo bajas de precios. Si ven en el informe, la brecha que había entre las variaciones del precio de la carne y la inflación se volvió negativa, y en particular en ciertos meses, como en julio, el precio de la carne bajó un 1%. Es muy difícil adjudicar a una única causa esta variación. Uh-huh. Digamos, la suspensión de exportaciones fue impuesta el 20 de mayo y este efecto lo vemos efectivamente luego de esa fecha, pero también hay otros factores que están moviendo el mercado, ¿no? No hay nunca en esto hay un efecto unicausal. Uh-huh. Otro factor que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es la constante pérdida de poder adquisitivo que ha habido, que claramente disminuye el poder de compra de los consumidores y lleva a presionar a la baja los precios. Sobre eso te iba a preguntar, hay un indicador que hace una relación un poco entre, que siempre se mide el poder adquisitivo medido en kilos de carne, del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué datos se puede sacar de ahí? Claro, como indicás, nosotros otro indicador que realizamos es, ¿cuántos kilos de carne en promedio se podría comprar con un salario mínimo vital y móvil? Y lo que observamos es que desde 2018 este indicador ha tenido una tendencia decreciente, con leves recuperaciones cuando el gobierno realiza fuertes ajustes sobre el salario mínimo vital y móvil, pero nunca llega a volver a los niveles en los que se encontraba en 2018 antes de que comenzara esta caída. Es más, en marzo de 2021 se observa el valor más bajo desde toda la serie que tenemos armada, que inicia en el 2003, en 38 kilos de carne. Bien. Una de las cuestiones que aparece sobre el final y me parece interesante también mirar, teniendo en cuenta esto que decíamos recién, este 2021 con precios de la carne más elevados que la inflación que los últimos años, vemos que el consumo aparente de carne no ha bajado tampoco de forma por lo menos que se condiga, ¿no?, con esta suba de los precios. ¿Ustedes han visto eso? Digo, el consumo no tuvo enormes bajas durante el 2021. Digamos que es difícil sacar conclusiones con respecto a eso, porque el consumo aparente es un valor que genera el Ministerio de Agricultura de la Nación, el cual consiste en, digamos, la producción comercializada internamente. Ese sería el nombre más técnico para llamarlo, porque es la producción más las importaciones menos las exportaciones. Es decir, en realidad te está dando a entender cuánta producción se está volcando al mercado interno, pero no necesariamente que esa producción está siendo efectivamente vendida en góndola. Claro, bien. Manuel, por último de mi parte, cuando hablan un poco de las perspectivas que habitualmente se analizan en el informe, respecto a la ganadería, se proyecta por lo menos, hablan un aumento del 10% de la demanda de la carne vacuna por parte de China para 2022. Ya mencionamos que no hay un factor unicausal que explique los aumentos, pero ¿qué se puede esperar de este tipo de demanda? ¿Es habitual que tenga este tipo de aumentos en este momento del año, o para
2022 ya se proyectaba un aumento de este tipo. Sí, las proyecciones para China se vienen proyectando desde hace tiempo, esta fuerte suba. Es algo que ya viene desde hace años, que está asociado a cambios de patrones en el consumo por parte de China, y la realidad es que está brindando una gran oportunidad para el mercado ganadero argentino, que bueno, luego, en base a las medidas que tome el gobierno, se verá cuánto se pueda o no aprovechar. Uh-huh. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos por el tiempo que te has tomado. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Que tengas un buen día. Hablábamos con Manuel Demier, quien es asistente de investigación del CREVA, ¿no? En CREVA que saca este tipo de informes habitualmente, donde se habla de cuestiones que tienen que ver con lo agropecuario, y nos pareció interesante hablar de esto, más que nada teniendo que ver con el precio de la carne, que